Dios te bendiga en este día. El tema de hoy es construyendo mi vida. Bueno, primero que nada, para que una persona construya una vivienda, un edificio, pues se debe de empezar por un cimiento. Lo mismo con nuestra vida espiritual. Debemos de empezar con un cimiento y ese es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ir a Mateo 7:24 en adelante. Dice, por tanto, cualquiera que me oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye las palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato, y algunas traducciones dicen tonto. Dice que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Creo que todos hemos escuchado que a final de cuentas la piedra angular, la piedra para edificar es Cristo. Y sobre esa piedra vamos edificando nosotros. También la Biblia nos dice que tenemos que tener cuidado de cómo sobreedificamos, porque tiene que ir concuerdo a la palabra de Dios. Dios mismo es la roca, lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, que figuradamente Jesús es la roca y sobre eso tenemos que estar construyendo. Creo que el contexto a estos últimos versículos que estamos terminando el Sermón de Monte, con esto es la conclusión, por así decirlo, que Jesús pone a todo su Sermón del Monte, donde nos habló varios temas, ¿verdad? Yo aquí tengo la Biblia, habló de buscar las cosas de arriba y no las de abajo, habló de cómo hacer juicio, de la oración, de la observancia de la religión, cómo entender verdaderamente, obedecer los mandatos de la ley desde el corazón, no solamente por apariencia. Hablamos de la venganza, de los juramentos, todas las bienaventuranzas, todo eso que estuvimos viendo en semanas pasadas, pues concluye con esto, cuando Jesús nos dice, el que escucha mis palabras. Entonces, ese cimiento son las palabras de Jesús, son sus enseñanzas, Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado dónde estamos poniendo nuestra confianza y dónde estamos poniendo ese cimiento. Recordemos que en la antigüedad no existían los edificios como hoy en día, no existía, pues depende donde usted viva, ya sea madera, los bloques de cemento, la varilla, todo el material de construcción que existe. ¿Por qué es importante esto? Porque debemos de entender la simbología que existe aquí. En la antigüedad solamente lo más importante en la construcción, pues era el cimiento, ¿verdad? Porque era lo que protegía que se fuera a caer la casa. Y recuerde que inclusive las casas, algunas de ellas eran hasta de paja, los techos. Entonces, cualquier cosa podía derrumbarse, pero si el cimiento estaba sólido, pues la casa se mantenía en pie. Entonces, también esta pequeña historia, parábola que Jesús nos narra, pues tomamos en cuenta que está hablando sobre construir una casa, vamos a decirlo, cerca de donde hay mucha agua, donde hay viento. Entonces eso podemos tal vez interpretar entre los obstáculos que tengamos en nuestra vida espiritual. Pero si usted está bien fundamentado en Cristo, en las verdades bíblicas que va aprendiendo, usted va a poder superar todo eso. Bueno, es bien importante tomar en cuenta y en Mateo 16-18 hay un versículo muy controversial cuando Jesús les dice a los discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro le dijo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa declaración, Jesucristo dice que bienaventurado es porque no se lo reveló, no recuerdo si dice carne, algo así, pero dice también que se lo reveló Dios Padre que está en los cielos. Y le dice Jesús a Pedro que sobre esa roca edificará su iglesia. Claro que este versículo ha dado para malinterpretaciones con los católicos romanos, pero nosotros lo interpretamos que lo que Jesús quiso decir ahí, que sobre la declaración, tomando el contexto que viene atrás de lo que Jesús les había preguntado, tomando ese contexto entendemos que Jesús le estaba diciendo a Pedro que sobre esa declaración, sobre esa verdad de que Jesucristo era el Hijo de Dios, era el Dios encarnado, sobre eso iba a ser edificada la iglesia. En Efesios ahí el 2, se me olvidó de memoria, a ver si lo tengo aquí. Efesios 2:19 en adelante nos dice también que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, quiere decir
que todo lo que ellos nos han enseñado, ese viene siendo parte de nuestro fundamento. Y lo que ellos enseñaron fue la revelación de Jesús, fue la palabra de Dios, no fue algo propio. Recuerde que las escrituras son inspiradas por Dios, y hablar inspiradas significa que fueron exhaladas, que fueron respiradas por Dios. No fue de otra manera. Entonces, sobre todo eso nosotros estamos edificados. Claro que hay mucho que aprender, debemos de estar estudiando, escudriñando las escrituras diariamente para aprender qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le agrada. Pero creo yo que aunque no estudiáramos, no digo que esto para que no estudien, sí, pero aunque no estudiáramos, creo que damos por hecho o entendemos lógicamente qué son las cosas que a Dios le agradan y que no, por lo menos algunas de ellas. Entonces nosotros debemos de empezar a trabajar por eso, no para ganar la salvación, sino al contrario, porque Dios ya nos alcanzó en forma de alguna manera de gratitud, de obediencia, tenemos que hacer esto. Pero fíjese bien, entonces, esta conclusión del Sermón del Monte es sumamente importante porque todo lo que Dios nos ha hablado, todo lo que vamos aprendiendo, tienes que tú decidir en dónde ponerlo, en qué fundamento, sobre la piedra o sobre la arena. Y dependiendo lo que tú decidas, es lo que es si va a permanecer o no. Si lo pones sobre la piedra, pues va a permanecer aunque vengan las tempestades, aunque vengan los malos climas, las malas situaciones. Pero si lo pones sobre la arena, ante cualquier problema vas a terminar perdiendo, porque tu confianza no está puesta en Dios, sino en otras situaciones. Muchas veces nuestra confianza está puesta en nosotros mismos, que yo creo que es uno de los mayores errores que cometemos. Por eso caemos deliberadamente en pecado, en situaciones, en problemas, porque no aprendemos a confiar 100% en Dios, sino siempre en nosotros mismos. Recuerde lo que estuvimos viendo las semanas pasadas sobre los falsos profetas. Entonces, al concluir con esto, también damos por entendido que tenemos que entender que si tú no te cuidas de las falsas enseñanzas, tu casa, por así decirlo, la estás construyendo sobre la arena y no sobre la roca. Entonces, y eso es nomás un ejemplo, ¿no? También vimos sobre los dos caminos, ¿verdad? Hay un camino chico, un camino grande, una puerta chica, una puerta grande. Cuando tú decides por dónde entrar, cuando Dios te llama, ese caminar, ese buscar esa santificación, allí debes de estar edificando en tu santificación todo lo que a Dios le agrada. Pero cuando tú te vas por otros lados, te vas por la iglesia, por el entretenimiento, por la falsa doctrina, pues estás construyendo de una manera mala. Por eso, y al final de los tiempos, cuando estemos ante Dios, vas a ver en dónde estuvo construida tu casa. Entonces, tienes que empezar a discernir, a pensar qué es lo que estás haciendo. Otro tema que yo recuerdo también que nos gustó mucho en lo personal aquí en la iglesia fue sobre el juicio. Entonces, que en realidad no es que la Biblia prohíba hacer un juicio, sino que tienes que aprender a hacer un juicio, vamos, nosotros lo llamamos un juicio por amor. Cuando tú estableces un juicio, cuando tú ves, y no estamos hablando de un juicio condenatorio al infierno, ¿no? Eso sí no nos corresponde, solo Dios sabe a quién va a mandar, aunque a veces nosotros nos demos una idea, es muy peligroso decir quién se va a ir para el infierno, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado, no caer en esos errores que algunos hermanos a veces caen mandando gente al infierno. Eso creo yo que le corresponde a Dios solamente. Bueno, entonces, cuando tú haces un juicio es por amor, por ayudar a la persona a que salga de su error, a que salga de su pecado, a que venga a una verdad bíblica que cambie su vida. Te lo tienes que hacer por amor, no por atacar a la persona. Vimos también otro tema que hablaba sobre acumular tesoros en la tierra o en el cielo. Y dice, nosotros tenemos que procurar hacer nuestros tesoros en el cielo, no en la tierra. Aquí en la tierra estamos de paso. Y tristemente hoy en día es lo contrario. La gente está afanada por tener cosas terrenales, pero no procuran su bien espiritual. Entonces, a las personas que buscan lo de arriba, esas personas son las que fundan en la roca, pero los que buscan lo terrenal son los tontos que están construyendo sobre la arena. Y cuando vengan los vientos, cuando venga la tempestad, todo eso será derrumbado. Vimos también, recuerdo cuando hablaba de dar limosna, que no debemos de exhibirlo para ser visto por la gente, sino para, pues, por gratitud a Dios, lo tenemos que hacer, que nuestra mano una de nuestras manos no sepa lo que hace la otra. Entonces, dice aquí, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará.
Entonces es muy común ahora, ¿verdad? En estos tiempos, sobre todo que ya vivimos en una época de tanta tecnología que puede ser de mucho beneficio, pero a veces puede ser muy contradictoria para nuestra vida. Entonces vemos que cualquiera trae un celular, cualquiera quiere estar grabando. Hoy en día inclusive pues cualquiera quiere hacer ya videos, ¿verdad? Eso es algo sumamente común, como lo que hacemos nosotros, que lo hacemos con un fin, creo yo, de pues, tratar de llegar a más vidas, pero hay gente que lo hace por entretener o por quedar bien, por ganar vistas. Entonces, estas personas normalmente lo que hacen cuando dan una ayuda se graban y lo publican, siempre están exhibiendo cuando ayudan. Entonces, esta gente es la que busca la aprobación de las personas y la gente que busca la aprobación de las personas también está construyendo sobre la arena. Pero el que ayuda sin estar exhibiéndolo, sin estar pensando, sin estar buscando el reconocimiento de la gente, es el que construye sobre la roca, ¿verdad? Vimos también sobre, me acuerdo yo cuando Jesús nos enseña a interpretar la ley, que por ejemplo el mandamiento de no matar, mucha gente lo toma como el acto físico, pero también Jesús te dice que desde que te enojas con alguien ya estás cometiendo ese pecado. Entonces tú desde que te la vives enojado con la gente, te la vives renegando de la gente, tú todo eso estás construyendo sobre la arena. Pero cuando aprendes a perdonar, a amar a las personas, a tu prójimo, a tus enemigos, estás construyendo sobre la roca. ¿Qué otra cosa vimos por ahí en este Sermón del Monte? Em, Vimos sobre el adulterio, muy parecido también al mandamiento de matar. Muchas personas piensan que el adulterio es cuando van y se meten físicamente con otra persona, pero Jesús nos enseñó que el adulterio empieza desde la intención del corazón, ¿verdad? Entonces, esas personas que no cometen el acto físico en cualquier pecado, que no lo llevan al punto extremo, pero que el deseo está en el corazón, pues está pecando. Entonces tenemos que quitar todo eso también de nuestra vida, ¿verdad? Vimos las bienaventuranzas, bueno, todo eso es muy largo, ya las estuvimos viendo. Por ahí deben de estar los videos si usted quiere buscarlos y verlos un poquito a profundidad. Entonces, pues para concluir este video, pues les volvemos a recordar, debes de construir sobre la roca, que son las palabras de Jesús, que es lo que los apóstoles enseñaron, o el mismo Jesús, y todo eso está en la Biblia, no está en otra parte. Muchas veces queremos recibir revelación divina de parte de Dios, pero no queremos leer las escrituras. Siempre que tú creas recibir un mensaje de Dios, que un famoso sentir de Dios, si no está en las escrituras, no es de Dios, así de fácil. Y hablando, cuando decimos que no está en las escrituras o si está, estamos hablando de cuando tú estudias las escrituras de una manera adecuada, no que buscas un texto para acomodar tu pensamiento. Recuerda que cada texto tiene que estar entendido en su contexto, lo que el autor nos quiso dar a entender, no lo que tú quieres creer, porque así empiezan las herejías, ¿verdad? Mucha gente tiene una idea y la busca en la Biblia, por ahí un versículo mal interpretado y comete errores doctrinales gravísimos, ¿verdad? Nosotros tenemos que estudiar siempre dentro del contexto. Bueno, espero que este video sea de bendición. Les invito a que lo compartan, reaccionen, comenten si quieren. Si tienen alguna pregunta, las pueden mandar ya sea en comentarios o en privado. Dios les bendiga.